Hace miles de años, mucho antes de que existieran mapas y fronteras modernas, en las selvas densas y húmedas de Sudamérica, nació una fruta que cambiaría para siempre la relación del hombre con el sabor dulce y refrescante: el ananá. Los registros arqueológicos indican que los pueblos originarios del noreste de Paraguay y el sur de Brasil ya cultivaban esta fruta hace más de 3000 años. Para ellos, el ananá no era solo alimento, era un símbolo de hospitalidad y abundancia. Cuando un viajero llegaba a sus aldeas, recibir una piña en la entrada significaba respeto y amistad sincera. Con el tiempo, los pueblos guaraníes perfeccionaron su cultivo, seleccionando plantas con frutos más grandes y dulces. La palabra ananá proviene de su idioma y significa algo así como fruta excelente o fruta que perfuma, reflejando la intensidad de su aroma tropical. A diferencia de muchas frutas silvestres, el ananá crece cerca del suelo, sobre una roseta de hojas largas y puntiagudas, y tarda casi 2 años en madurar, lo que demuestra la paciencia que los antiguos agricultores debían tener. El primer gran contacto entre el ananá y el mundo europeo ocurrió en 1521, cuando Cristóbal Colón llegó a la isla de Guadalupe en su segundo viaje al Nuevo Mundo. Los nativos le ofrecieron piñas recién cortadas, y el conquistador quedó maravillado por su sabor dulce y jugoso, muy diferente a las frutas conocidas en Europa. Sin embargo, al principio, su transporte era complicado. La fruta se echaba a perder muy rápido, y solo la nobleza más rica podía permitirse probarla fresca. Por ello, se convirtió en un símbolo de estatus y lujo durante el siglo XVI y el siglo XVII, y quienes la poseían mostraban poder y sofisticación. A medida que pasaron los años, los exploradores españoles y portugueses llevaron el ananá a otras tierras tropicales. Llegó a África y Asia, donde las condiciones climáticas permitieron que creciera con fuerza, y las plantaciones comenzaron a expandirse. En 1689 se tiene registro de que el ananá se cultivaba en India y en Filipinas, integrándose rápidamente en la cocina local y en los mercados. Su aroma, su dulzura y su resistencia lo hicieron perfecto para climas cálidos, y se convirtió en un fruto codiciado para el comercio internacional. Durante el siglo XVII y el siglo XVIII, los jardines europeos comenzaron a cultivar ananás en invernaderos. Aunque el fruto era extremadamente caro y difícil de obtener, se convirtió en un ícono de elegancia. En Inglaterra, los aristócratas gastaban fortunas solo para tener una piña en sus mesas, y algunas eran incluso usadas como centro de mesa decorativo, más que para comer. Este lujo reflejaba la fascinación del viejo mundo por una fruta que, para sus descubridores, era simplemente un regalo de la naturaleza tropical. El ananá también tuvo un papel simbólico en la cultura. Representaba hospitalidad, prosperidad y generosidad. Se pintaba en murales, se esculpía en madera y se incluía en vajillas y adornos arquitectónicos, especialmente en palacios y mansiones. Mientras tanto, en su tierra de origen, los pueblos sudamericanos continuaban cultivando y disfrutando del ananá, transmitiendo técnicas de cultivo y recetas a generaciones posteriores. Para el final del siglo XVIII, la expansión global del ananá estaba en marcha, aunque su popularidad aún se limitaba a quienes podían permitirse su lujo. Sin embargo, un cambio importante estaba por llegar: la invención de técnicas de conservación y enlatado a principios del siglo XIX transformaría esta fruta tropical en un producto accesible para millones de personas alrededor del mundo. Con la llegada del siglo XIX, la historia del ananá dio un giro radical. En 1839, un francés llamado Nicolas Appert desarrolló un método de conservación mediante calor, precursor del enlatado moderno. Esta innovación permitió que la piña, antes un lujo reservado a los aristócratas, pudiera viajar largas distancias sin perder su sabor ni su frescura. Pronto, el enlatado de ananá se convirtió en un negocio floreciente en Estados Unidos y Europa, democratizando el acceso a la fruta tropical. Durante la segunda mitad del siglo XIX, grandes plantaciones comenzaron a expandirse en Hawái, que para ese momento aún estaba formado por pequeños reinos independientes. La industria del ananá en Hawái despegó de la mano de visionarios como James Dole, quien fundó la Hawaiian Pineapple Company en 1899.
Dole implementó métodos de cultivo mecanizados y transporte eficiente, convirtiendo la piña en una exportación masiva hacia Estados Unidos continental. Gracias a estas innovaciones, la fruta dejó de ser un lujo ocasional para transformarse en un alimento cotidiano, presente en conservas, postres y más tarde en pizzas y cócteles. En el siglo XX, el ananá se consolidó como una fruta global. Su cultivo se extendió a países tropicales como Costa Rica, Filipinas, Tailandia y Brasil, convirtiéndose en un motor económico clave para muchas regiones. En Costa Rica, por ejemplo, a mediados del siglo XX, las plantaciones de piña se multiplicaron de forma vertiginosa, convirtiendo al país en uno de los principales exportadores mundiales. La piña enlatada y fresca llegó a millones de hogares, y su sabor exótico conquistó tanto a niños como a adultos. Paralelamente, el ananá se convirtió en un ícono cultural. Apareció en carteles publicitarios, en portadas de libros de cocina y hasta en series y películas, simbolizando alegría, exotismo y frescura. La fruta también inspiró esculturas y decoraciones arquitectónicas, conservando la tradición europea de asociarla a hospitalidad y buen gusto. A finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, la producción mundial de ananá alcanzó cifras impresionantes, con millones de toneladas cultivadas anualmente. La genética y la biotecnología permitieron desarrollar variedades más dulces, resistentes a enfermedades y adaptables a diferentes climas. Hoy, gracias a la logística global y el transporte refrigerado, es posible disfrutar de ananá fresco en cualquier época del año, desde Buenos Aires hasta Tokio, pasando por Nueva York y París. La historia del ananá también está marcada por innovaciones culinarias. Desde jugos, batidos y ensaladas tropicales, hasta recetas sofisticadas de repostería y gastronomía internacional, la fruta se ha integrado en culturas de todo el mundo. Incluso se han creado festivales dedicados exclusivamente al ananá, celebrando su sabor, su aroma y su relevancia histórica. Pero más allá de su rol económico y culinario, el ananá conserva su esencia original. Un símbolo de hospitalidad y alegría. Un regalo de la naturaleza que conecta a personas de distintas culturas y generaciones. Desde los pueblos originarios del noreste de Sudamérica hasta los supermercados de hoy, la piña ha recorrido un camino que mezcla historia, comercio, cultura y pasión por lo dulce, convirtiéndose en uno de los frutos tropicales más reconocidos y queridos del planeta. Así el ananá continúa su viaje, creciendo en tierras cálidas, viajando en barcos y aviones, decorando mesas, refrescando paladares y recordándonos que a veces los tesoros más dulces nacen de la paciencia, la dedicación y la pasión por la naturaleza. Hoy, el ananá es mucho más que un fruto tropical. Su historia milenaria y su expansión global lo han convertido en un símbolo de alegría, hospitalidad y creatividad culinaria. Gracias a la ciencia moderna, existen decenas de variedades. Desde la piña extra dulce, ideal para jugos y postres, hasta la variedad más ácida, perfecta para recetas saladas o marinadas. Cada variedad tiene su propia historia de cultivo y adaptación, demostrando que esta fruta sigue evolucionando, igual que la humanidad que la descubrió y la llevó por el mundo. El cultivo del ananá sigue siendo un motor económico en muchos países tropicales. Costa Rica, Filipinas, Tailandia y Brasil producen millones de toneladas cada año, abasteciendo tanto a mercados locales como internacionales. Al mismo tiempo, pequeños productores en Sudamérica y otras regiones mantienen técnicas tradicionales, cultivando ananás de manera orgánica y sostenible, recordándonos sus raíces ancestrales. Más allá de la economía y la gastronomía, el ananá también inspira arte y cultura, desde ilustraciones y esculturas hasta recetas de cocina transmitidas de generación en generación. Su presencia es un recordatorio de cómo una fruta puede unir historia, ciencia, economía y creatividad. En YouTube y redes sociales, su imagen aparece en videos de recetas, tips de jardinería, historias de frutas y contenido educativo, convirtiéndose en un puente entre el entretenimiento y el conocimiento. Y hablando de crecer y aprender juntos, si te gusta nuestro jardín y querés crecer con nosotros, súmate como miembro del canal. Vas a recibir beneficios exclusivos, insignias que evolucionan con tu tiempo en la comunidad, emojis personalizados para usar en los chats
acceso a videos y shorts especiales, y mucho más. Haz clic en el botón de Unirse y forma parte de nuestra familia verde. Así que, la próxima vez que disfrutes de un ananá fresco, ya sea en un jugo, en una ensalada tropical o directamente mordiendo su pulpa dulce, recordá que estás probando siglos de historia. Una fruta que nació en la selva, cruzó océanos, conquistó reinos y palacios, inspiró culturas y hoy nos conecta a todos. Porque cada bocado de ananá es mucho más que sabor, es historia, naturaleza y comunidad. Y si querés seguir explorando juntos este mundo verde y lleno de curiosidades, quédate en el canal, suscríbete y acompáñanos en cada aventura de la naturaleza.